Muy buenos días, querida comunidad. Hoy jueves de la sexta semana, pero además 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, donde recordamos el día en que por primera vez se aparece a los tres pequeños pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, y nos deja este hermoso mensaje que siempre lo recordamos y lo vivimos. Los que tienen a María en la advocación de Nuestra Señora de Fátima saben qué grande es ser justamente animados por la presencia de María en la vida. Y la palabra de Dios hoy en el Evangelio nos sigue relatando esta despedida de Jesús en el capítulo 16, donde dice: dentro de poco me veréis, pero dentro de poco no. Esta disyuntiva crea una inseguridad grande en los discípulos y Jesús les va aclarando. Pero Pablo, en la primera lectura hoy, nos muestra un episodio muy alentador en cuanto a su decisivo empeño de anunciar a Jesús. Tenemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 8. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario de Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y, como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios, y vivía junto a la sinagoga. Creyó en el Señor. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos aquí la creación de una nueva comunidad en este segundo viaje de Pablo. Y Corinto no es tan desconocido por nosotros como los otros nombres de Iconio, Berea. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos en la Biblia dos cartas que Pablo dedica a esa comunidad. Era una comunidad que se formó también, excepto Priscila y Aquila, que eran judeocristianos, todos o casi todos de extracción pagana helenista. Pablo deja Atenas, que era el mundo cultural filosófico, y se dirige a Corinto, que es la capital política de toda esta región de Acaya. Y ahí es donde él forma esa comunidad que finalmente es una comunidad muy vivaz, pero también con muchas dificultades, donde Pablo insiste una y otra vez en sus cartas, en su presencia, en sus predicaciones,
insistiendo a tiempo y a destiempo que Jesús es lo más importante en la vida. Es conocer a Jesús, es seguir a Jesús, es justamente hacer carne esa palabra de Dios, hecha carne, que es Jesús, no de cualquier manera. Por eso en sus cartas después se va a ver todo este proceso fuerte de ir educando esa comunidad. Y dice el texto que Pablo se quedó mucho tiempo allí, predicando, acompañando, enseñando, haciendo una verdadera catequesis con esa comunidad para desarrollar esa nueva visión de la vida cristiana, ese seguimiento del camino de Cristo que Jesús le había encomendado a Pablo y él lo tomó muy en serio. Sus discípulos, Silas y Timoteo, llegan y ahí se dedica. No sabemos exactamente si ellos asumen la tarea de trabajar para el sostenimiento o han traído otros recursos, pero Pablo a partir de allí se dedica exclusivamente a anunciar el Evangelio, a hacer presente esa fuerza vital que es Cristo. Ojalá nosotros también en nuestra comunidad podamos descubrir esa necesidad imperiosa de conocer cada vez más a Jesús para hacer la carne en nuestra vida, en nuestros ambientes, en nuestras familias y así vivir relaciones fraternas, relaciones de amistad, relaciones profundamente de Dios. Que el Señor hoy nos acompañe y que María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, nos acompañe, que ella, como nos ha encomendado a los pastorcillos, que prediquen y recen por la conversión, nosotros realmente podamos llevar a nuestro corazón la conversión sincera de una vida entregada a la misión. Que Él nos acompañe, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un feliz día para todos.